El sol caía implacable sobre el pequeño poblado de San Lorenzo, en las afueras de Chihuahua. Malinali Ramírez, una mujer de 32 años, observaba desde el porche de su casa de adobe cómo las montañas cambiaban de color con el atardecer. Sus manos, curtidas por años de trabajo en el taller de cerámica, descansaban sobre su vientre vacío. «Ya déjalo, Malinali», le había dicho su madre esa mañana. «Llevas 10 años casada con Rodrigo y nada. Los doctores ya te lo dijeron. Eres infértil, sin remedio». Aquellas palabras resonaban en su cabeza mientras contemplaba a los niños jugando en la calle polvorienta. Cada risa era como una pequeña daga en su corazón. Malinali y Rodrigo habían consultado con 3 especialistas en Ciudad Juárez, y todos habían llegado a la misma conclusión: sus óvulos no eran viables. «Es una condición congénita», le explicó el último médico, un hombre de bata impecable y mirada fría. «No hay tratamiento que pueda revertirlo». Rodrigo, su esposo, era un hombre bueno, de pocas palabras pero acciones firmes. Trabajaba como guía en las expediciones turísticas a la Sierra Madre. «No importa, mi cielo», le decía cada vez que ella lloraba tras la llegada de su período. «Te tengo a ti, y con eso me basta». Pero Malinali notaba cómo su mirada se iluminaba cuando cargaba a los hijos de sus amigos, cómo les enseñaba a lanzar piedras en el río o a reconocer las huellas de los animales. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Rodrigo llegó acompañado. Un hombre mayor, de facciones marcadas y piel oscura por el sol, caminaba a su lado con paso lento pero firme. Su cabello, negro con mechones plateados, estaba recogido en una trenza que llegaba hasta media espalda. «Mali, te presento a Nocusé», dijo Rodrigo al llegar al porche. «Es descendiente de los apaches chiricahuas. Será nuestro invitado esta noche». El hombre la saludó con un gesto respetuoso. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, parecieron atravesarla. «El placer es mío», respondió Malinali, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y desconcierto. «Pasen, la cena estará lista pronto». Durante la comida, Nocusé habló poco, pero escuchaba con atención. Rodrigo explicó que lo había conocido durante una expedición 3 años atrás, cuando se había perdido en una tormenta, y Nocusé lo encontró, ofreciéndole refugio en su cabaña en las montañas. «Nocusé conoce las montañas mejor que nadie», comentó Rodrigo mientras servía más café. «Me ha enseñado senderos que ni siquiera aparecen en los mapas». El hombre sonrió levemente ante el comentario. Cuando terminaron de cenar, Malinali comenzó a recoger los platos. Al tomar el de Nocusé, éste la detuvo suavemente tomando su mano. «Tu corazón está herido», dijo con voz profunda y un español claro pero con acento. «Cargas un dolor que no te pertenece». Malinali sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo podía saberlo? Rodrigo nunca hablaba de sus problemas con extraños. «No sé a qué te refieres», respondió retirando la mano. «El vacío que sientes no es una maldición, sino un camino», continuó Nocusé. «A veces, para encontrar lo que buscamos, debemos perder lo que creemos necesitar». Esa noche, después de que Nocusé se retirara a la habitación de invitados, Malinali confrontó a Rodrigo. «¿Le contaste sobre nosotros? ¿Sobre mí?» Rodrigo negó con la cabeza. «Nunca hablamos de eso, te lo juro». «Entonces, ¿cómo supo? ¿Qué quiso decir con que mi dolor no me pertenece?» «Nocusé tiene una manera de percibir a las personas», respondió Rodrigo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No te asustes, no es nada sobrenatural, ha vivido mucho y ha aprendido a observar». A la mañana siguiente, Malinali encontró a Nocusé sentado en el porche, contemplando el amanecer. Se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de café. «Perdón por mi reacción de anoche», dijo ella tras un momento de silencio. «Es solo que es un tema delicado». Nocusé asintió, aceptando la disculpa sin palabras. «Mi abuela era curandera», dijo después de un rato. «Me enseñó que la vida siempre encuentra su camino, como el agua entre las rocas. Los médicos dicen que es imposible,
respondió Malinali con amargura. Mi cuerpo no puede crear vida. Los médicos ven lo que han aprendido a ver, respondió el hombre. Pero hay más caminos hacia la maternidad que el que has estado buscando. Antes de que Malinali pudiera responder, Nocusé se puso de pie. Hoy debo partir, pero regresaré en 3 lunas. Si lo deseas, puedo mostrarte un lugar en las montañas. Un lugar donde muchos han encontrado respuestas. Cuando Rodrigo despertó, Nocusé ya se había marchado, dejando solo una pequeña bolsa de cuero en la mesa de la cocina. Dentro había una piedra pulida con formas que recordaban a una espiral, y una nota escrita con letra precisa. Para Malinali, Madre de Milagros. El camino comienza cuando estés lista. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de escepticismo y esperanza para Malinali. La piedra, que ahora llevaba en el bolsillo como un talismán, no tenía nada de especial, según los estándares científicos, pero sentía una inexplicable conexión con ella. En su taller de cerámica, comenzó a incorporar espirales similares en sus diseños, algo que nunca antes había hecho. Una tarde, mientras trabajaba en una vasija particularmente compleja, recibió una visita inesperada. Elena Cruz, la trabajadora social del municipio, apareció en la puerta de su taller. Malinali, necesito hablar contigo, dijo con expresión seria. Es sobre la familia Torres. La familia Torres vivía en el extremo más pobre del pueblo. El padre había fallecido en un accidente en la mina 6 meses atrás, y la madre, Lucía, luchaba contra un cáncer terminal. Lucía no pasará de esta semana, explicó Elena con voz suave. Está preocupada por sus hijos, especialmente por la pequeña Itzel. Tiene solo 2 años y necesitará un hogar. ¿Y por qué vienes a mí?, preguntó Malinali, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Lucía te ha observado durante años, Mali. Sabe lo mucho que has deseado ser madre. Ha preguntado específicamente por ti, Rodrigo. Esa noche, cuando le contó a Rodrigo sobre la visita de Elena, él la escuchó en silencio, con los ojos brillantes de emoción contenida. ¿Tú qué piensas?, preguntó finalmente Malinali. Pienso que quizás Nocusé tenía razón, respondió Rodrigo, tomando sus manos. Hay más caminos hacia la maternidad que el que hemos estado buscando. 3 días después, Malinali y Rodrigo visitaron a Lucía en el hospital. La mujer, demacrada por la enfermedad pero con una mirada serena, sostenía a la pequeña Itzel en sus brazos. Siempre supe que serías tú, dijo Lucía cuando Malinali se acercó a la cama. He visto cómo miras a los niños con tanto amor guardado. Itzel necesitará ese amor. Ansel, la niña, de grandes ojos oscuros y cabello negro como la noche, observaba a los extraños con curiosidad pero sin miedo. Cuando Malinali extendió los brazos, Itzel se dejó cargar sin protestar. «Es como si te conociera», murmuró Lucía con una sonrisa débil. Esa misma noche, bajo un cielo estrellado, Malinali sintió que algo se transformaba en su interior mientras sostenía a la niña dormida. No era el tipo de maternidad que había imaginado, pero el amor que sentía era tan real y poderoso como cualquier vínculo biológico. Cuando levantó la mirada hacia las montañas, le pareció ver una figura solitaria observando desde la distancia. Por un instante creyó reconocer el perfil de Nocusé, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. «Madre de Milagros», susurró para sí misma, recordando las palabras del apache. Ahora comenzaba a entender su significado. La adaptación de Itzel a su nuevo hogar no fue sencilla. Las primeras noches, la niña lloraba llamando a su madre, y Malinali se sentía impotente, preguntándose si había cometido un error al creer que podría reemplazar ese vínculo. Sin embargo, con paciencia y constancia, fueron construyendo una nueva relación. Rodrigo resultó ser un padre naturalmente cariñoso. Cada mañana, antes de salir a trabajar, pasaba tiempo con Itzel, contándole historias sobre las montañas y los animales que habitaban en ellas.
La niña lo escuchaba fascinada, y pronto comenzó a preguntar cuándo podría acompañarlo. «Cuando crezcas un poco más», le prometía él, acariciando su cabello. Una mañana, mientras Malinali preparaba el desayuno, Itzel apareció en la cocina con algo en la mano. «¿Qué tienes ahí, mi vida?», preguntó Malinali. «Piedra bonita», respondió la niña, extendiendo su manita para mostrar la piedra espiral que Nocusé había dejado y que Malinali guardaba en su mesita de noche. «¿De dónde la sacaste?», preguntó, sorprendida de que la niña hubiera podido alcanzarla. «El señor de la trenza me la dio», respondió Itzel con naturalidad. Malinali sintió un escalofrío. Habían pasado casi 2 meses desde la visita de Nocusé y él no había regresado como prometió. «¿Qué señor, Itzel? ¿Cuándo lo viste?» «En mi sueño», respondió la niña, como si fuera lo más normal del mundo. «Dijo que eres mi mamá de verdad ahora». Esa tarde, mientras Itzel dormía la siesta, Malinali se sentó en el porche, contemplando las montañas con la piedra espiral entre sus dedos. ¿Había sido solo la imaginación de una niña pequeña? ¿O había algo más, alguna conexión inexplicable entre Nocusé, Itzel y ella misma? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una camioneta. Elena Cruz, la trabajadora social, bajó con expresión preocupada. «Malinali, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Ha aparecido un tío de Itzel, hermano de Lucía. Vive en Monterrey y dice que quiere la custodia de la niña». El mundo pareció detenerse para Malinali. En los 3 meses que llevaban juntos, Itzel se había convertido en el centro de su universo. La idea de perderla era insoportable. «Pero nosotros ya iniciamos los trámites de adopción», respondió con voz temblorosa. «Lucía nos eligió específicamente». «Lo sé, y haré todo lo posible por respetar esa decisión», aseguró Elena. «Pero legalmente, un familiar directo tiene prioridad si demuestra que puede ofrecer un hogar adecuado». Esa noche, después de que Itzel se durmiera, Malinali y Rodrigo discutieron sus opciones. «Podríamos contratar un abogado en Ciudad Juárez», sugirió Rodrigo. «Luchar por ella en los tribunales. ¿Y si perdemos?». La voz de Malinali se quebró. No soportaría verla partir. «No nos adelantemos», respondió él, abrazándola. «Primero veamos qué clase de persona es este tío. Quizás solo quiere conocerla, ser parte de su vida. Nevio quizás solo quiere el dinero del seguro de Lucía», murmuró Malinali con amargura. 3 días después, Javier Torres llegó a San Lorenzo. Era un hombre de negocios de aspecto próspero, con un coche nuevo y ropa cara. Se presentó en casa de Malinali y Rodrigo con una actitud entre cordial y condescendiente. «Agradezco lo que han hecho por mi sobrina», dijo después de las presentaciones, «pero creo que estará mejor conmigo en Monterrey. Tengo una casa grande, buenas escuelas cerca, y mi esposa está encantada con la idea de cuidarla». «Itzel está adaptándose bien aquí», respondió Malinali, tratando de mantener la calma. «Ha pasado por mucho. Otro cambio podría afectarla». «Es una niña», contestó Javier con desdén. «Se adaptará. Los niños siempre lo hacen». Cuando Itzel apareció en la sala, Javier intentó acercarse a ella, pero la niña se escondió detrás de Malinali. «Es tímida con los extraños», explicó Rodrigo. «Ya se acostumbrará a mí», insistió Javier, y algo en su tono hizo que Malinali sintiera una profunda desconfianza. Después de que Javier se marchara, prometiendo volver con los papeles necesarios, Malinali sintió que el pánico la invadía. Corrió al patio trasero para respirar, y fue allí donde la encontró Rodrigo, minutos después. «Hay algo que no me gusta de ese hombre», dijo ella. «No se parece en nada a Lucía, y ni siquiera preguntó por los otros hijos». «A mí tampoco me da confianza», admitió Rodrigo, «pero si tiene la ley de su lado». Su conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo deteniéndose frente a la casa. Al salir al porche, se sorprendieron al ver a Nocusé bajando de una vieja camioneta conducida por un joven que se parecía a él.
He regresado como prometí, dijo el apache, como si no hubieran pasado meses desde su última visita. Su mirada se posó en la casa y sonrió levemente. Veo que has encontrado tu camino, madre de milagros. Esa noche, después de que Itzel se durmiera, Malinali le contó a Nocusé sobre la aparición de Javier y sus intenciones de llevarse a la niña. Lucía nunca mencionó a este hermano, explicó con angustia, ni siquiera en sus últimos días, cuando arreglaba todos sus asuntos. Nocusé escuchó en silencio, con los ojos fijos en el fuego de la chimenea. Hay sombras en los ojos de ese hombre, dijo finalmente, y su corazón está vacío de amor por la niña. ¿Cómo lo sabes? ¿No lo has visto?, preguntó Rodrigo con escepticismo. No necesito verlo para conocer a un hombre que valora más el papel que la sangre, respondió Nocusé con calma. Entre mi gente, un niño pertenece a quien lo ama y protege, no a quien comparte solo su nombre. Pero la ley no funciona así, intervino Malinali. Si demuestra que puede mantenerla, las leyes de los hombres cambian como el viento, interrumpió Nocusé. Pero hay verdades más profundas. Mañana iremos a las montañas, como te prometí. Allí encontrarás lo que necesitas. Al día siguiente, mientras Rodrigo se quedaba con Itzel, Malinali acompañó a Nocusé hacia las montañas. Viajaron en la camioneta hasta donde el camino lo permitió, y luego continuaron a pie por senderos cada vez más estrechos. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Malinali después de casi 2 horas de caminata. A un lugar sagrado para mi gente, respondió Nocusé, donde la tierra habla a quienes saben escuchar. Finalmente llegaron a un pequeño valle oculto entre riscos. En el centro había un círculo de piedras antiguas, y más allá una cueva cuya entrada estaba parcialmente cubierta por vegetación. Este lugar ha sido visitado por mujeres de muchas generaciones, explicó Nocusé mientras se acercaban al círculo. Mujeres que buscaban respuestas, fuerza o sanación. Malinali observó las piedras con fascinación. Algunas tenían símbolos tallados, espirales y figuras que le recordaban a la piedra que Nocusé le había regalado. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Siéntate en el centro y escucha, respondió él simplemente. Yo esperaré aquí. Con cierta vacilación, Malinali entró en el círculo y se sentó en el suelo. Al principio no sintió nada especial, solo el viento fresco y el sonido distante de un arroyo. Cerró los ojos, intentando concentrarse, buscando esa respuesta que Nocusé había mencionado. Pasaron los minutos, y gradualmente Malinali comenzó a sentir una extraña calma, como si las preocupaciones que la atormentaban se volvieran más lejanas. En ese estado de serenidad, los recuerdos comenzaron a fluir. Su propia infancia, en un hogar fracturado, el dolor de saberse no deseada por un padre que la abandonó, la lucha constante de su madre por sacarla adelante. De pronto, comprendió algo fundamental. Su deseo desesperado de ser madre biológica había sido, en parte, un intento de sanar esas viejas heridas, de crear la familia perfecta que ella nunca tuvo. Pero la vida le había ofrecido un camino diferente, igualmente valioso, igualmente sanador. Cuando abrió los ojos, vio que el sol comenzaba a descender. Había estado en el círculo mucho más tiempo del que creía. Nocusé la observaba desde la distancia, sentado tranquilamente bajo un árbol. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó cuando ella se acercó. Creo que sí, respondió Malinali, pero no es lo que esperaba encontrar. De regreso a San Lorenzo, Malinali le contó a Nocusé sobre la extraña declaración de Itzel, que él le había dado la piedra espiral en un sueño. Los niños pequeños ven lo que nosotros hemos olvidado ver, respondió el apache con una sonrisa enigmática. Y Itzel tiene un espíritu particularmente despierto. ¿Realmente crees que podemos evitar que Javier se la lleve?, preguntó Malinali, volviendo a su preocupación principal. Creo que debes confiar en lo que sentiste en el círculo de piedras, respondió Nocusé.
La respuesta ya está en ti. Cuando llegaron a la casa, encontraron a Rodrigo en el porche con expresión seria. Elena ha llamado, dijo en cuanto Malinali bajó de la camioneta. Javier ha presentado los papeles para la custodia. Tenemos una audiencia en el juzgado de Chihuahua pasado mañana. Esa noche, mientras Itzel dormía, Malinali sacó todas las fotografías que habían tomado desde que la niña llegó a sus vidas. Imágenes de Itzel en el parque, aprendiendo a montar el triciclo que Rodrigo le había comprado, soplando las velas en la pequeña celebración que organizaron por su cumpleaños. ¿Qué haces?, preguntó Rodrigo sentándose a su lado. Preparándome para luchar, respondió Malinali con una determinación que sorprendió a su esposo. No con rabia ni desesperación, sino con verdad. Voy a demostrar que somos su familia, no por la sangre, sino por el amor. Al día siguiente, Malinali recorrió el pueblo reuniendo testimonios. La maestra de preescolar, que confirmaba los avances de Itzel desde que vivía con ellos. El médico que había tratado su asma y podía atestiguar sobre los cuidados que recibía. Los vecinos que veían a la niña feliz y adaptada. Nocusé observaba sus esfuerzos con aprobación silenciosa, y esa tarde le entregó algo envuelto en un paño de cuero. Para el juez, dijo simplemente. Cuando Malinali desenvolvió el objeto, encontró un pequeño álbum hecho a mano, con tapas de madera pulida. Dentro, Nocusé había colocado algunas de las fotografías que ella había estado revisando la noche anterior, junto con hojas secas, plumas y pequeños dibujos que parecían contar una historia. «Es hermoso», murmuró Malinali, pasando los dedos por las páginas. «Tú lo hiciste». Nocusé asintió. «Entre mi gente, cuando un niño es adoptado por una nueva familia, se crea un objeto que cuente su historia, para que nunca olvide de dónde viene, pero también sepa a dónde pertenece ahora». La mañana de la audiencia amaneció con un cielo despejado y brillante. Malinali, Rodrigo e Itzel se vistieron con sus mejores ropas. Nocusé insistió en acompañarlos a Chihuahua, aunque se mantendría discretamente en segundo plano. En el juzgado, Javier Torres ya esperaba con su abogado, un hombre de traje impecable y maletín de cuero. Malinali sintió que el miedo volvía a invadirla, pero entonces recordó el círculo de piedras, la paz que había sentido allí y la certeza de que este era su camino. Cuando el juez llamó el caso, el abogado de Javier presentó sus argumentos con eficiencia profesional, parentesco directo, estabilidad económica, mejores oportunidades educativas en la ciudad. Luego fue el turno de Malinali y Rodrigo, que no podían permitirse un abogado y se representaban a sí mismos. Rodrigo habló primero, con sencillez pero convicción, sobre cómo habían integrado a Itzel en sus vidas, sobre los progresos de la niña, sobre el amor que había crecido entre ellos. Cuando llegó el momento de Malinali, respiró profundo y avanzó hacia el estrado. Llevaba consigo el álbum de Nocusé y todas las cartas y testimonios que había recolectado. «Su señoría», comenzó, «sé que ante la ley puede parecer que el señor Torres tiene prioridad por ser tío biológico de Itzel, pero hay otras verdades que también merecen ser consideradas». Con voz clara, Malinali contó cómo Lucía Torres, en sus últimos días, les había pedido específicamente que cuidaran de su hija. Presentó los testimonios de quienes habían presenciado esa petición, y luego habló sobre los meses que llevaban juntos, sobre cómo habían ayudado a Itzel a procesar su pérdida, sobre las rutinas y el hogar estable que le habían construido. «Y hay algo más», añadió, abriendo el álbum de Nocusé. «Entre las tradiciones de los pueblos originarios de esta tierra, un niño pertenece a quienes lo cuidan y lo aman, no solo a quienes comparten su sangre. Este álbum cuenta la historia de Itzel, de dónde viene y a dónde pertenece ahora». Malinali notó que el juez, un hombre mayor de aspecto severo pero mirada atenta, observaba el álbum con genuino interés. Cuando lo cerró, el magistrado se dirigió a Javier Torres.
Señor Torres, me llama la atención que, según los registros, usted no visitó a su hermana durante su enfermedad, ni asistió a su funeral. ¿Podría explicar por qué? Javier pareció incómodo por primera vez. Teníamos diferencias personales. Pero eso no cambia que soy familia de la niña. ¿Y por qué no ha mostrado interés en los otros hijos de su hermana? Continuó el juez. Ellos ya son mayores. Pueden cuidarse solos, respondió Javier, cada vez más nervioso. Itzel es pequeña, necesita una familia. Ya tiene una familia, intervino una voz desde el fondo de la sala. Todos se giraron para ver a un joven de unos 18 años que acababa de entrar. Malinali reconoció a Miguel, el hijo mayor de Lucía. Mi madre escogió a los Ramírez porque sabía que cuidarían de Itzel como si fuera suya. Mi tío Javier nunca se preocupó por nosotros. Lo único que le interesa es el dinero del seguro de vida que corresponde a Itzel. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio y solicitó que Miguel se acercara para testificar formalmente. El joven contó cómo su madre había considerado cuidadosamente el futuro de sus hijos antes de morir, y cómo había elegido específicamente a Malinali y Rodrigo para Itzel después de observarlos durante años. Cuando todos los testimonios concluyeron, el juez se retiró a deliberar. La espera pareció eterna. Malinali sostenía a Itzel en su regazo, mientras la niña jugaba distraídamente con la piedra espiral, que ahora llevaba colgada en un cordón de cuero alrededor del cuello. Desde su asiento en la última fila, Nocusé observaba la escena con expresión serena, como si ya conociera el desenlace. Finalmente, el juez regresó a la sala. Su decisión fue clara. La custodia de Itzel permanecería con Malinali y Rodrigo, con la condición de que iniciaran formalmente el proceso de adopción. El testimonio de Miguel, sumado a los deseos expresos de Lucía y al evidente bienestar de la niña, habían sido determinantes. Al salir del juzgado, con Itzel firmemente agarrada de su mano, Malinali buscó a Nocusé entre la multitud, pero el apache había desaparecido. Solo Miguel se acercó a ellos con una sonrisa tímida. «Gracias por llegar justo a tiempo», le dijo Malinali abrazándolo. «No fui yo quien decidió venir», respondió el joven con expresión enigmática. «Fue un hombre mayor, con una trenza larga. Me encontró en la estación de autobuses y me dijo que mi hermana me necesitaba». Malinali intercambió una mirada de asombro con Rodrigo. ¿Cómo había sabido Nocusé dónde encontrar a Miguel? ¿Cómo había previsto que su testimonio sería crucial? Esa noche, de regreso en San Lorenzo, mientras Itzel dormía pacíficamente, Malinali salió al porche. La luna llena iluminaba las montañas con una luz plateada, y en la distancia le pareció distinguir la silueta de un hombre junto a un fuego. «Nocusé», susurró, aunque sabía que estaba demasiado lejos para oírla. «Gracias por mostrarme el camino». Y aunque quizás fue solo su imaginación, le pareció que el viento traía una respuesta. «Madre de milagros». El otoño llegó a San Lorenzo con vientos frescos y hojas doradas que bailaban en las calles. Habían pasado 6 meses desde la audiencia en el juzgado, y la vida de Malinali había cambiado en formas que nunca imaginó. El proceso de adopción avanzaba, aunque con la lentitud típica de la burocracia mexicana. Elena Cruz, la trabajadora social, se había convertido en una aliada invaluable, guiándolos a través del complicado laberinto legal. Javier Torres había desaparecido de sus vidas tan repentinamente como había llegado, especialmente después de que se descubriera que había intentado falsificar documentos para acceder al seguro de vida de Lucía. Itzel, ahora con casi 3 años, florecía bajo el cuidado de Malinali y Rodrigo. Hablaba con más claridad, había superado sus episodios de asma y mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Cada día pedía que le contaran historias sobre las montañas, los animales y especialmente sobre el Señor de la Trenza,
como ella llamaba a Nocusé. El apache no había vuelto a aparecer desde el día del juicio. A veces, Malinali se preguntaba si algún día regresaría o si su propósito en sus vidas ya se había cumplido. Una tarde de octubre, mientras Malinali trabajaba en su taller de cerámica, recibió una visita inesperada. Una mujer joven de unos 20 años se presentó en la puerta con expresión nerviosa. «Señora Ramírez, me llamo Gabriela Mendoza, necesito hablar con usted». Malinali la invitó a pasar, intrigada por la ansiedad que percibía en la joven. «Perdone que venga así, sin avisar», comenzó Gabriela, retorciendo las manos en su regazo. «Pero he oído hablar de usted en el pueblo. Dicen que usted adoptó a una niña después de que le dijeran que no podía tener hijos». Malinali asintió, sorprendida por la franqueza de la joven. «Estoy embarazada», continuó Gabriela con voz temblorosa. «Tengo 7 meses. El padre, él se fue cuando se enteró. Mis padres me echaron de casa. Estoy sola y tengo miedo». Malinali sintió una profunda compasión por la joven. Le ofreció un vaso de agua y la escuchó mientras relataba su historia. Había venido desde un pequeño pueblo de Sonora buscando trabajo. Se había enamorado de un hombre que resultó estar casado, y ahora enfrentaba la maternidad sin recursos ni apoyo. «No sé qué hacer», confesó Gabriela finalmente. «No puedo cuidar de un bebé yo sola, sin trabajo, sin casa, pero tampoco quiero... No podría... ¿Por eso has venido a verme?», preguntó Malinali suavemente. «¿Estás considerando dar a tu bebé en adopción?». Gabriela asintió, con lágrimas en los ojos. «Me dijeron que usted es buena persona, que su hija es feliz. Pensé que quizás... pero entiendo si no es posible». Malinali respiró profundamente. La idea de un segundo hijo no se le había pasado por la mente. Ella y Rodrigo apenas estaban adaptándose a su vida con Itzel, aprendiendo a ser padres día a día. «Esto es algo que tendría que hablar con mi esposo», respondió finalmente. «No es una decisión que pueda tomar sola, pero mientras tanto, ¿dónde estás viviendo, Gabriela?» «En un cuarto que alquilo cerca de la estación de autobuses», respondió la joven. «Pero el dinero se me está acabando». Malinali tomó una decisión impulsiva, pero que sentía correcta en el corazón. «Tenemos una habitación libre, puedes quedarte con nosotros mientras decidimos qué hacer». Esa noche, cuando Rodrigo regresó de su trabajo, Malinali le explicó la situación. Su esposo escuchó en silencio, con expresión pensativa. «¿Otro hijo?», dijo finalmente. «Es una gran responsabilidad, Mali. Apenas estamos empezando con Itzel». «Lo sé», respondió ella, «y entenderé si crees que es demasiado. Pero hay algo en esta situación que me recuerda a nosotros, a cómo nos sentíamos cuando los médicos nos dijeron que no podríamos tener hijos». Rodrigo se acercó a la ventana y observó el patio donde Itzel jugaba con Gabriela. La joven, a pesar de su avanzado embarazo, se había sentado en el suelo para ayudar a la niña a construir una torre con bloques de madera. «Parece buena chica», comentó. «¿Estás segura de que quiere dar al bebé en adopción?» «Dice que no ve otra salida», respondió Malinali. «Está sola, sin recursos. ¿Y no hay otras opciones? ¿Ayudarla a encontrar trabajo? ¿Apoyarla para que pueda quedarse con su hijo?» La pregunta sorprendió a Malinali. No había considerado esa posibilidad. «Supongo que podríamos intentarlo», respondió lentamente, «pero necesitaría mucho apoyo». Esa noche, después de que Itzel se durmiera, Malinali y Rodrigo hablaron largamente con Gabriela. Más que hablar de adopción, la conversación giró hacia las razones por las que la joven sentía que no podía criar a su hijo. «Si tuvieras apoyo, un trabajo estable, un lugar donde vivir, ¿querrías quedarte con tu bebé?», preguntó Rodrigo directamente. Gabriela pareció sorprendida por la pregunta. «Sí, claro que sí», respondió con voz quebrada. «Es mi hijo. Lo amo desde que supe que existía. Pero ¿qué clase de vida puedo ofrecerle? Quizás podamos ayudarte a construir esa vida», sugirió Malinali,
tomando la mano de la joven. No mediante la adopción, sino apoyándote para que puedas criar a tu hijo tú misma. En los días siguientes, un plan comenzó a tomar forma. Rodrigo habló con algunos contactos en la industria turística local y consiguió una promesa de trabajo para Gabriela como recepcionista en un hotel, una vez que pudiera incorporarse después del parto. Malinali ofreció enseñarle el oficio de la cerámica para que pudiera tener un ingreso adicional trabajando desde casa. Elena Cruz, cuando se enteró de la situación, se mostró entusiasmada con la idea y prometió ayudar con los trámites necesarios para que Gabriela recibiera apoyo estatal como madre soltera. Lo que están haciendo es hermoso, comentó Elena durante una de sus visitas. Están rompiendo el ciclo. ¿Qué ciclo?, preguntó Malinali. El de la separación, respondió la trabajadora social. Demasiadas veces, las madres se separan de sus hijos por necesidad, no por falta de amor. Ustedes están creando otra opción. Una noche, mientras Malinali terminaba de arreglar la pequeña habitación que serviría como cuarto del bebé, encontró a Itzel sentada en el suelo, hablando aparentemente sola. ¿Con quién hablas, mi vida?, preguntó, arrodillándose junto a ella. Con el señor de la trenza, respondió la niña con naturalidad. Dice que Gaby va a tener un niño, no una niña, y que el niño va a ser mi hermano, pero de otra manera. Malinali sintió un escalofrío. Era cierto que Gabriela esperaba un varón, según la última ecografía, pero nadie le había explicado esto a Itzel. ¿Y qué más te dijo el señor de la trenza?, preguntó, intentando mantener un tono casual. Que tú eres la madre de milagros, respondió Itzel, jugando con la piedra espiral que siempre llevaba colgada, porque haces que las familias estén juntas de maneras diferentes. 2 semanas después, en una noche de luna llena, Gabriela comenzó con las contracciones. El parto fue rápido pero complicado. El bebé venía en posición podálica y por un momento los médicos temieron por su vida. Malinali esperaba en la sala de espera del pequeño hospital de San Lorenzo, sosteniendo la mano de Gabriela mientras la preparaban para una cesárea de emergencia. En ese momento crítico, la puerta se abrió y una figura familiar entró en la habitación. «Nocusé», susurró Malinali, entre asombrada y aliviada. El apache se acercó a la camilla donde Gabriela luchaba contra el dolor. «¿Puedo?», preguntó a la joven, señalando su vientre. Gabriela, aunque sorprendida, asintió. Nocusé colocó sus manos sobre el abultado vientre y comenzó a masajear suavemente, mientras murmuraba palabras en un idioma que Malinali no entendía. Los médicos, inicialmente escépticos, se sorprendieron cuando, minutos después, una ecografía de urgencia mostró que el bebé había cambiado de posición. Ya no sería necesaria una cesárea. ¿Cómo lo hizo?, preguntó uno de los doctores, asombrado. Las manos recuerdan lo que la mente olvida, respondió Nocusé simplemente retirándose a un rincón de la habitación. 3 horas después, Emiliano Mendoza llegó al mundo con un llanto potente y saludable. Gabriela, exhausta pero radiante, sostenía a su hijo con una mezcla de incredulidad y amor absoluto. «Es perfecto», susurró, acariciando la pequeña cabeza cubierta de pelo negro. «No puedo creer que pensé en separarme de él». Malinali, observando la escena, sintió una emoción compleja. No era el tipo de maternidad que había imaginado para sí misma, pero había algo profundamente satisfactorio en haber ayudado a mantener unidos a una madre y su hijo. Cuando salió de la habitación para dar espacio a Gabriela, encontró a Nocusé esperando en el pasillo. «¿Sabías que esto pasaría, verdad?», preguntó Malinali. «Por eso me llamaste Madre de Milagros, aunque no fuera a tener hijos biológicos». El apache sonrió levemente. «El milagro no está en crear vida con tu cuerpo, sino en crear familias con tu corazón». «¿Por qué has vuelto ahora?», preguntó Malinali. «¿Cómo supiste que Gabriela estaba dando a luz?». «Hay conexiones que no necesitan palabras», respondió Nocusé,
y mi tiempo en las montañas ha terminado. He venido para despedirme. Malinali sintió una punzada de tristeza. ¿Te vas? ¿A dónde? A donde me lleve el camino, respondió él. Mi tarea aquí está completa. En ese momento, Rodrigo apareció en el pasillo, con Itzel medio dormida en sus brazos. La niña se despertó al ver a Nocusé y extendió sus brazos hacia él. «Señor de la trenza», exclamó con alegría, «¿viniste a ver a mi hermano?» Nocusé tomó a la niña en brazos con una sonrisa. «Sí, pequeña, y a despedirme. ¿Te vas muy lejos?», preguntó Itzel con expresión triste. «El espacio es una ilusión cuando los corazones están conectados», respondió el apache, acariciando su mejilla. «Siempre estaré donde me necesiten». 3 días después, Gabriela y el pequeño Emiliano regresaron a casa de los Ramírez. Malinali había preparado la habitación del bebé con una cuna sencilla pero cómoda, y Rodrigo había construido una mecedora para las noches de lactancia. La adaptación no fue sencilla. Las noches sin dormir, el llanto del bebé, la recuperación de Gabriela. Todo requería paciencia y colaboración, pero gradualmente una nueva rutina comenzó a establecerse. Itzel asumió con entusiasmo su papel de hermana mayor, aunque técnicamente no lo fuera, y sorprendía a todos con su habilidad para calmar a Emiliano cuando lloraba. Una mañana, mientras Malinali preparaba el desayuno, Gabriela se acercó a ella con expresión seria. «He estado pensando», comenzó la joven, «en lo que ustedes han hecho por mí, por Emiliano». «Pues no tienes que agradecernos», respondió Malinali, anticipando sus palabras. «No es solo agradecimiento», continuó Gabriela. «Es algo más. Ustedes me ayudaron a mantener a mi hijo, a no renunciar a él por desesperación. Y me preguntaba, ¿hay otras mujeres como yo? Otras madres que se separan de sus hijos no porque quieran, sino porque sienten que no tienen opción». La pregunta resonó profundamente en Malinali. Recordó las palabras de Elena sobre romper el ciclo y la descripción que Nocusé había hecho de ella. «Madre de milagros». «Supongo que sí», respondió lentamente. «Probablemente hay muchas». «Entonces», continuó Gabriela con creciente entusiasmo, «¿qué pasaría si creáramos un lugar para ellas? Un refugio donde pudieran quedarse con sus bebés, aprender un oficio, recibir apoyo hasta que pudieran valerse por sí mismas». La idea tomó forma rápidamente en la mente de Malinali. Su taller de cerámica era lo suficientemente grande para convertirse en un espacio de formación. Las técnicas ancestrales que había aprendido de su madre podían transmitirse a otras mujeres, proporcionándoles una forma de sustento. «Podríamos llamarlo Casa de Milagros», sugirió Gabriela. «Un lugar donde las familias permanecen unidas contra todo pronóstico». Esa noche, Malinali compartió la idea con Rodrigo. Para su sorpresa, su esposo ya había estado pensando en algo similar. «Hablé con Miguel, el hermano de Itzel», explicó. «Está estudiando arquitectura en Chihuahua. Dice que podría diseñarnos un espacio adecuado como su proyecto de fin de carrera». «¿Crees que es posible?», preguntó Malinali, sintiendo que un nuevo propósito surgía en su interior. «Sería un gran cambio en nuestras vidas». «La vida es cambio», respondió Rodrigo, abrazándola. «Y este parece ser nuestro camino ahora. Ya no se trata solo de nuestra familia, sino de ayudar a que otras familias permanezcan unidas». En los meses siguientes, el proyecto comenzó a tomar forma. Elena Cruz los puso en contacto con organizaciones que podían proporcionar financiamiento. Miguel presentó sus diseños. Un conjunto de pequeñas viviendas alrededor de un patio central, con un taller comunitario y espacios para el cuidado de los niños. La noticia se extendió por la región, y pronto comenzaron a recibir consultas de mujeres en situaciones similares a la de Gabriela. Algunas venían de comunidades indígenas, otras de ciudades, pero todas compartían la misma lucha: el deseo de mantener a sus hijos a pesar de las dificultades.
Una tarde, mientras supervisaba las obras de la primera fase del proyecto, Malinali encontró algo enterrado en el terreno, una piedra con forma de espiral, idéntica a la que Nokuse le había regalado. La coincidencia parecía imposible, pero allí estaba, como una señal de que estaban en el camino correcto. Esa noche, en sueños, Malinali volvió al círculo de piedras en las montañas. Nokuse estaba allí, sentado en el centro, con su larga trenza plateada moviéndose suavemente con el viento. «Has encontrado tu propósito», dijo el apache en el sueño. «La verdadera fertilidad no está en tu vientre, sino en tu corazón». «¿Volveré a verte?», preguntó Malinali. «Estoy donde siempre estuve», respondió Nokuse, señalando hacia las montañas, hacia el corazón de Malinali, hacia el futuro que estaba construyendo. En los lugares donde la vida encuentra nuevos caminos. Cuando despertó, Malinali sintió una profunda paz. Salió al porche donde la luna iluminaba las montañas con su luz plateada. En la distancia, le pareció ver el resplandor de una fogata, pequeña pero constante, como una promesa de que algunas conexiones nunca se rompen. Itzel se unió a ella, soñolienta pero sonriente. «El señor de la trenza dice que vendrán más madres con sus bebés», murmuró la niña, apoyándose contra Malinali. «Dice que será una gran familia, diferente pero igual de real». Malinali abrazó a la pequeña, sintiendo que su corazón se expandía. No había tenido hijos de su vientre, pero de alguna manera se había convertido en madre de muchos. El apache tenía razón. Era la madre de milagros, no porque pudiera crear vida con su cuerpo, sino porque podía crear familias con su corazón. Y mientras sostenía a Itzel bajo el cielo estrellado, Malinali supo que este era solo el comienzo. La Casa de Milagros sería su legado, un lugar donde las madres y sus hijos encontrarían no solo refugio, sino esperanza. Un lugar donde los ciclos de separación se romperían, uno a uno, creando nuevos caminos hacia el futuro. «Gracias, Nokuse», susurró al viento sabiendo que de alguna manera el apache la escucharía. «Por mostrarme que hay muchos caminos hacia la maternidad y todos ellos son sagrados». Y el viento, suave y constante como la vida misma, pareció responder: «Madre de milagros».